Nosotros somos representantes de organizaciones y todo el mundo nos toca la puerta en la casa o nos mandan WhatsApp o nos revientan nuestros teléfonos llamando a pedir la ayuda y dicen que las han entregado. Queremos saber dónde están esas ayudas, a dónde las han entregado. Lo que queremos es hacer un llamado a la administración distrital y a la alcaldía local de Rafael Uribe, unidos entre organizaciones y líderes sociales para que este sector sea tenido en cuenta dentro de este plan de contingencia. Mire, la gran mayoría de los habitantes de esta localidad y en específico de este barrio son personas pertenecientes a la comunidad afrodescendiente, como también desplazados del conflicto armado. Pero no quedan al lado también los trabajadores informales que viven del día a día. Por eso también han hecho un llamado a la alcaldía distrital para que le puedan ayudar de manera domiciliaria la atención del servicio médico. Según ellos, muchas personas están pasando necesidades en materia de salud. José Miguel Polanco, Noticias Caracol. Una situación, José Miguel, gracias, similar se ha vivido en Santander, en Barrancabermeja, donde varias familias rompieron la cuarentena y salieron a las calles para bloquear las avenidas y para pedir ayuda. Desde el puerto petrolero, Wilson Lozano nos cuenta más. Aquí en Barrancabermeja, habitantes de la Comuna 3 han bloqueado las vías de acceso hacia el sur de Bolívar y Puerto Wilches. Este es el panorama en este momento. Ellos están reclamándole ayudas al gobierno municipal y señalan que no han recibido absolutamente nada. Aquí hay un habitante que le vamos a preguntar por qué protestan. Brevemente, por favor. Muy buenas tardes a toda la comunidad para hacerle un llamado al señor alcalde y a los señores concejales que por favor nos colaboren. En el barrio Villanueva, Jerusalén, San Silvestre, La Paz, y muchos tenemos necesidad, no tenemos empleo, los recibos de la luz están llegando súper sobre elevados, el agua, y no tenemos comida, no podemos trabajar. Muchas gracias, mi señora. Entonces, este es el mensaje de la comunidad en este momento para las autoridades de Barrancabermeja. El gobierno ha dicho que repartió 25.000 ayudas y que está haciendo ajustes a una contratación para poder seguir con este tipo de ayudas. Esa es la situación en el puerto petrolero. En Barrancabermeja, Wilson Lozano, Noticias Caracol. Wilson, y la falta de ayudas también llevó a un grupo de habitantes de Calarcán, Quindío, a realizar un cacerolazo. Entre tanto, en Armenia, las solicitudes de mercados están desbordadas. Hay más de 100.000 peticiones hechas a la alcaldía. Con cacerolazos en los barrios y con cierre de vías, cientos de personas en Calarcán, el Quindío, están exigiendo a la administración municipal que garantice al menos la alimentación de sus comunidades en varios barrios durante la cuarentena. Uno de los casos más dramáticos es el de 63 familias del barrio Villa Italia que con trapos rojos piden ayudas. En este vecindario, según sus habitantes, solo 4 personas han recibido ayudas. El día de ayer enviaron como 100 soldados del grupo élite, del grupo Gaula, enviaron policía para traer 4 cajas de mercado y solamente a 4 familias le dieron nomás. Según la gobernación del Quindío, en el departamento se han entregado más de 5.500 mercados en los municipios y en Armenia las solicitudes de ayuda están desbordadas. Hemos recibido 101.257 solicitudes a través del correo yoteayudo@armenia.gov.co. Acá las estamos consolidando, las estamos verificando, haciendo la respectiva verificación y el objetivo es atenderlos a todos. No obstante, autoridades y habitantes del Quindío esperan que la solidaridad y el deseo de ayudar llegue a más quindianos para inspirar la donación de elementos de primera necesidad y que más familias puedan sobrellevar el aislamiento preventivo. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo importante, pero la verdad es que hay mucha gente, como lo estamos viendo en las diferentes regiones del país, con unas circunstancias y unas situaciones muy complejas de necesidades. Rubén Darío Bayona está precisamente con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano. ¿Qué responde el gobierno, Rubén? Vanessa, buenas tardes. Esa pregunta se la vamos a trasladar al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano. Doctor Molano, hemos visto estas imágenes, estos testimonios dolorosos de mucha gente en el país, de Bogotá, Barrancabermeja, Cartagena, en el Quindío, en Medellín. Gente que está reclamando, que está pidiendo ayuda del gobierno porque no tienen con qué comer. Gente que después de más de 3 semanas de este aislamiento obligatorio no tiene para comer. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? El gobierno del presidente Duque tiene por objetivo durante esta cuarentena y en el control de esta pandemia que nos afecta a todos 3 propósitos: salvar vidas,
garantizar, apoyar a los más vulnerables y proteger, por supuesto, el empleo. En el caso particular de estas personas, se ha buscado hacer un esfuerzo muy grande a través de todos los programas sociales, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, para dar respuesta. Allí donde no hay una respuesta concreta, se ha activado un mecanismo de la Unidad de Gestión de Riesgo para que en coordinación con las alcaldías se entreguen unos apoyos alimentarios focalizados particularmente en las familias que tienen adultos mayores de 70 años y que no tienen ningún apoyo, van a recibir un apoyo en mercado. En el caso particular de Bogotá, a través de la Cruz Roja, se van a entregar 150.000 mercados en Bogotá y 50.000 mercados en Soacha, en aquellas poblaciones que aún hoy no han recibido un apoyo alimentario. Doctor, el gobierno también ha venido adelantando una serie, digamos, de ayudas para la población más vulnerable en el país. ¿Qué ha pasado con estas ayudas? ¿Ya están llegando? ¿Cómo están llegando? El propósito es proteger a los más vulnerables para que tengan alimentación durante esta cuarentena. 2.600.000 familias en Acción han recibido un pago de aproximadamente 330.000 pesos en las últimas 2 semanas. 1 millón de familias, las más vulnerables, comenzaron a recibir el pago de la devolución del IVA de aproximadamente 75.000 pesos. Ya de ese millón, aproximadamente 500.000 han recibido el pago. A los adultos mayores, los más vulnerables, los que más debemos proteger en este proceso, han recibido un apoyo de 240.000 pesos para que puedan superar su cuarentena hasta el 30 de mayo. Y el programa Ingreso Solidario, que se creó para todos los que están en el CISBEN, los más vulnerables, reciban 160.000 pesos. Ya se hizo un pago a 1.100.000 y en las próximas semanas y media será el pago al resto, bancarizándolo y garantizando que le llegue el apoyo a quienes corresponde. Doctor Molano, pero parece que estas familias que están saliendo a las calles a pedirle al gobierno una ayuda, no están haciendo parte y que no hacen parte de las familias en acción, del adulto mayor, de este ingreso solidario que también el gobierno anunció, y no tienen para comer. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A ellos cómo les van a garantizar ustedes una ayuda? El gobierno del presidente Duque está haciendo un esfuerzo inmenso ante esta dificultad del coronavirus que afecta a todos los colombianos. Hemos priorizado a los más vulnerables, que llega casi a 10 millones de hogares, 30 millones de colombianos, pero por supuesto siempre hace falta, porque somos un gobierno con recursos limitados, en donde es necesario fortalecer las relaciones con los alcaldes, con las autoridades, con la sociedad civil, con el sector privado, para que todos apoyemos en este proceso. Esta cuarentena tiene que servir para que, aunque estemos aislados, estemos más unidos que nunca, y a pesar de los esfuerzos que se hagan entre todos, podamos ayudar a otro grupo de familias particularmente, pero pueden tener la certeza de que hemos buscado hacer todos los esfuerzos para en este periodo de tiempo llegarle a los grupos más vulnerables que necesitan más la alimentación y superar esta situación en esta cuarentena. Usted hace un llamado a la unidad entre todos, que trabajen todos unidos, pero incluso, doctor, han surgido una serie de denuncias de la gente porque algunos mandatarios están haciendo, digamos, fiestas con recursos que se están girando para atender a la población más vulnerable, que como vemos no les están llegando las ayudas, están aguantando hambre, y algunos mandatarios se las están dando de vivo y están desviando, digamos, los recursos. Pues lo más importante es que en este proceso todos seamos conscientes de que en esta cuarentena, en este proceso de todos luchar contra ese enemigo invisible que es el coronavirus, debemos estar unidos, controlando los recursos, garantizando que lleguen a quien corresponden. Esa es una labor que por supuesto el gobierno ha hecho todo el esfuerzo para focalizar, para llegar con esos recursos, y todos debemos defender estos recursos públicos. Han ya manifestado las entidades de control que van a hacer un seguimiento correspondiente, y eso es fundamental, que se haga seguimiento a la ejecución de esos recursos, porque debe garantizarse su transparencia, que le lleguen con oportunidad en este momento. En el caso particular del gobierno nacional, también ha hecho los esfuerzos necesarios para que esos recursos lleguen a quien corresponda. Doctor, en 10 regiones del país los mandatarios están señalando que no es cierto que el gobierno les esté girando, o que no han recibido ninguna ayuda del gobierno, ni en mercado, ni en plata. ¿Qué responden? Pues lo que podemos es hacer una respuesta, como siempre, pública y transparente. Las entidades que han señalado los programas, como Familias en Acción, los bancos reportan en sus cuentas el giro y la cobro por parte de ellos. En adulto mayor, 1.700.000 personas recibieron ya el pago correspondiente a marzo. Está reportado y reforzado con la persona que lo hace. Hemos visto también en el pago de ingreso solidario, 3 millones de personas que iban a recibir el primer pago, ya 1.100.000 que recibieron en su cuenta de ahorro, con el reporte que muestran los bancos. El gobierno colombiano, por supuesto, actúa con diligencia y con prontitud, y se verifica en los
registros administrativos de que ese recurso se está girando. Por supuesto, uno ante esta magnitud de ese problema sabe que aún hace falta, y eso es una gran preocupación del gobierno, y seguirá trabajando para llegar hasta donde los recursos son disponibles, pero sobre todo enfocados en los más vulnerables. Doctor Diego Molano, muchas gracias. Es la respuesta hasta ahora del gobierno nacional sobre estos llamados, estos reclamos que están haciendo muchos colombianos en el país, que están diciendo que no tienen para comer y que están presentando dificultades en medio de este aislamiento obligatorio. Desde la Presidencia de la República, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. 12:52, la otra noticia del día tiene que ver con el respeto y la gratitud que les debemos a médicos, enfermeras, al personal de salud que expone su vida para salvar la vida de otros. Por esos hechos, como lo ocurrido en Montería, donde una enfermera fue agredida por 2 hombres cuando se dirigía a su lugar de trabajo con su uniforme, no pueden pasar inadvertidos. La mujer recibió golpes en la cabeza y en las piernas. Johan Díaz, ¿cómo se encuentra la afectada? La mujer se recupera en su vivienda luego de recibir estas lesiones. Nos ha comentado que ha tenido que soportar durante varios días un fuerte dolor de cabeza, además las lesiones en su pierna, y es que fue abordada por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta y comenzaron a agredirla verbalmente. No contentos con eso, uno de ellos se bajó, la empujó de su motocicleta, lo que ocasionó las lesiones. Le dijo que estaba sucediendo esto en Montería por ella ser enfermera y salir a la calle, situación que es rechazada por los gremios de la salud y las autoridades en Montería, quienes exigen respeto a la misión médica. Un grave caso de agresión contra el personal de la salud se registró en Montería. Una enfermera que portaba su uniforme fue agredida por 2 desconocidos. Según la mujer, la culpaban de propagar el coronavirus. Casi llegando al semáforo y se acercaron mucho, pensé que me iban a atracar, y en el momento que había dicho que me asusté mucho, uno de ellos me dijo que es culpa de ustedes, esto está aquí. Según la enfermera, el hombre que iba como parrillero de la moto se bajó y la empujó, causándole lesiones en su cuerpo. Recibí un golpe en la pierna, pues en el golpe, y después el peso de la moto, en el hombro. Y pues en la cabeza un poco de dolor de cabeza, pues hasta ayer tarde lo reposé un poquito. Emocionalmente se podrán imaginar cómo me siento en estos momentos, y para salir a la calle. El gremio de los trabajadores de la salud en Montería rechazó la agresión contra la enfermera y pidieron cordura a la ciudadanía. Tengamos nosotros respeto por la vida de nosotros, porque nosotros no les estamos haciendo daño al país. Nosotros estamos ayudándole al país. Nosotros estamos apoyando al país. No somos culpables de que esta pandemia exista en este momento. La Secretaría de Salud de Córdoba condenó lo sucedido y pidió respeto por el personal de la salud. Tenemos que rodear a nuestros equipos de salud. Estas personas están poniendo su vida para atender a cada una de las personas que asisten a nuestros centros hospitalarios. Es importante no perder la sensatez y, ante todo, rechazar cualquier ataque a nuestras enfermeras, médicos, fisioterapeutas. La policía de Montería inició una investigación para dar con los responsables de este hecho, mientras que anunció protección al personal médico. El alcalde de Montería en las últimas horas también ha salido a rechazar este hecho y dispuso de una línea para denunciar cualquier agresión que se presente en la ciudad en contra del personal médico. La policía va a aumentar los controles y los patrullajes cerca a los centros médicos de la ciudad. Información en Montería con Johan Díaz en Noticias Caracol. Johan, ese caso en particular se suma a una serie de agresiones que hemos visto muy lamentablemente contra varias personas que trabajan en el servicio de salud en Colombia. Nos cuenta más en diferentes regiones Carolina Bravo. Vanessa, buenas tardes. Pues es que son muchísimos los casos que se han presentado en diferentes partes del país. En restaurantes, en plazas de mercado, hasta donde ellos residen. Entonces, la invitación es a que se reduzcan estos casos de discriminación. En la siguiente nota les cuento más información. Casos como estos. Y después te dice que qué pena contigo, pero que no te puede vender nada. ¿Por qué? Porque eres enfermera y vienes con el uniforme y vienes de trabajar. La placita campesina de Popayán, Cauca, le restringen el ingreso a una señora médico. Publicado el pasado 30 de marzo por Noticias Caracol. Nunca esperé que fuera a ser expulsado de un lugar en donde me encontraba viviendo
y que el motivo fuese hacer que fuera un trabajador de la salud. Se han repetido en el país desde el inicio de la pandemia, sin importar que se trata del personal que enfrenta la enfermedad. En varias regiones los miran como un riesgo. Después de esto realmente he sentido tristeza, dolor. Hoy puedo decir que mi temor es más grande. Nosotros estamos para contribuir y no para transmitir y propagar esta enfermedad. Hay rechazo a la discriminación de médicos, pero no es un mal generalizado. Son muchos más quienes defienden el trabajo del personal de la salud. La discriminación ha generado movimientos como Ayudo a quien me cuida, que buscan visibilizar estos casos. Con esta campaña hemos recibido alrededor de 100 casos donde el 40% nos cuentan que han sido víctimas de algún tipo de discriminación en medios de transporte, en sus viviendas o incluso en sectores públicos. Las víctimas de estos hechos piden más solidaridad social, pero también más acción de las autoridades para evitar estas agresiones. Estamos presentando cartas de petición de intervención ante las personerías y defensorías del pueblo de las ciudades donde se han reportado estos hechos. Una situación que contrasta con estos aplausos que exaltan el trabajo que realizan por su valiosa labor en el combate de esta pandemia. Mañana miércoles se vence el plazo que el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera dio a las ARL para que le entreguen toda la indumentaria al personal médico. Información desde el noroccidente de Bogotá, Carolina Bravo Gómez, Noticias Caracol. Carolina, gracias. Una enfermera le ganó la batalla al coronavirus y ahora volvió a la clínica donde trabajaba para atender a los contagiados por COVID-19. Tatiana Gordillo, ¿de quién se trata? Catalina y televidente, se trata de una mujer de 47 años de edad, madre de 2 menores. Uno de sus hijos y su esposo, al parecer, también tendrían COVID-19, pues han presentado los síntomas, sin embargo, están a la espera de los resultados de las pruebas que ya les practicaron. Pese a esto y pese a que ella ya sufrió en carne propia lo que se siente tener COVID-19, pues apenas se enteró de que su segundo resultado dio negativo y que venció al COVID, volvió a la clínica del Occidente para trabajar, esta vez por los contagiados por el coronavirus. En el siguiente informe les contamos más detalles sobre esta inspiradora historia. Así, rodeada de sus colegas, amigos y pacientes, y con una enorme sonrisa pasaba los días en su trabajo Nancy Zárate, enfermera de la clínica del Occidente, antes de dar positivo para COVID-19. Su tormento inició tras 4 días de ser diagnosticada, cuando su respiración empeoró y tuvo que ser hospitalizada. Pasó de ser quien cuida a los enfermos a ser la paciente de sus propios compañeros de trabajo. Cuando yo me contagié, hasta ahora estábamos viendo los primeros casos aquí en la institución. Nunca pensé que me fuera a contagiar. Para ella, estar lejos de sus seres queridos fue quizá la prueba más dura del COVID. Nunca había estado en una situación como esta, nunca había estado aislada. Prácticamente dejé el contacto con ellos durante 15 días. Esta mujer de 47 años tiene 2 hijos y su esposo, quien al parecer también terminó contagiado. También les tomaron las pruebas, todavía no ha salido el reporte de ellos, pero pues ya están mucho mejor los 3, gracias a Dios. Pero cuando pasaba la difícil batalla, llegó el día de la segunda prueba, que le dio el título de vencedor. Y entre aplausos salió del hospital de la misma forma que ahora espera terminen sus pacientes con COVID. Pienso que nosotras escogimos esta profesión y estamos dispuestas a dedicar nuestros conocimientos para que estos pacientes mejoren y seguir pues con ellos hasta ojalá pues que salgan igual que de la misma forma que lo hice yo. Nancy está convencida que no volverá a contagiarse, aunque existe una mínima posibilidad. El susto es continuo, pero pues aquí estamos y nos toca seguir adelante. Esta enfermera ya volvió a la clínica a trabajar y dice que lo importante es que después de haber vivido el COVID en carne propia, su experiencia contribuye en la evolución satisfactoria de sus pacientes. Este es un caso exitoso. En este momento ya la paciente se le hace nuevamente el hisopado y sale negativo. En este momento ya la paciente está trabajando. Y por esta heroica labor solo hace una petición. Por favor, no nos discriminen. Las personas que están más expuestas a adquirir la enfermedad son nuestra propia familia, ¿sí? Entonces, pues pienso que la discriminación contra nosotros es injusta. Ahora Nancy está al servicio de sus pacientes, pero también pendiente de su familia, a quien el COVID también tocó.
Esta valiente mujer nunca discriminó a ningún paciente, aún siendo consciente del riesgo que representaba. No lo hizo antes y no lo va a hacer ahora, después de ya haber sufrido un contagio. Por eso le pide insistentemente a los bogotanos y a los colombianos mayor respeto y mayor apoyo por su labor, aún cuando la vean en la calle con el uniforme puesto. Es la información desde el centro de Bogotá. Tatiana Cortillo, Noticias Caracol. Gracias, Tatiana. Y luego de la polémica por el decreto que obliga a los médicos a estar en disposición para atender la pandemia, el gobierno y representantes de la salud se reunieron para buscar acuerdos frente a ese llamado. Luis Eduardo Maldonado, ¿a qué acuerdos llegaron? Pues mire, son acuerdos en los que el gobierno flexibiliza su posición sobre el llamado obligatorio de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19. Son acuerdos en los que el gobierno también ha asumido varios compromisos, especialmente el que tiene que ver con el sueldo que están devengando en este momento los profesionales de la salud. 4 asociaciones, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico, las asociaciones científicas y los sindicatos de la salud se reunieron con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para hablar del trabajo obligatorio. Con respecto al llamado obligatorio, el Ministerio adquirió el compromiso de hacer una reglamentación en la que quede claro que este llamado se hará solo en caso de que la crisis llegue a la falta de personal de salud y que se hará de manera escalonada, de acuerdo con la evolución de la epidemia. Los médicos también hablaron de lo que esperan con esta reglamentación. Estamos esperando que salga la reglamentación que nos ofreció el ministro para ver el verdadero sentido de esa norma, que era que en el caso de una emergencia se pudiera llamar a otro personal a reemplazar esa línea de atención de una manera escalonada, con todo el entrenamiento, con las protecciones de bioseguridad y con una seguridad laboral. Esa es la idea de la norma y eso es lo que esperamos que el gobierno saque la reglamentación ahora. En materia laboral también hubo acuerdo. El Ministerio también se comprometió a revisar los aspectos laborales del personal de la salud junto con los ministerios de Hacienda y Trabajo en la búsqueda de una laboralización, así sea temporal, de estos profesionales. Dijo el ministro que el personal médico quedará protegido porque además son la garantía de vida de los colombianos. En esta reunión también se tocó el tema de la discriminación de algunos sectores, pocos, pero algunos sectores del país hacia los médicos y las enfermeras. El ministro ha sido categórico en que los colombianos tenemos que apoyar, tenemos que respaldar a estos profesionales de la salud que lo único que están haciendo es salvar la vida de los colombianos. Lo último en Noticias Caracol. A la 1:05 p.m. volvemos con la noticia de última hora con la que iniciamos nuestra edición del mediodía. La investigación a 4 médicos del Policlínico de Olaya por presunta violación de medidas sanitarias. María Camila Orozco, ¿qué nuevos detalles se conocen de esa investigación? Sí, señora, mire, el testimonio que vamos a presentar a continuación sería determinante en la investigación que acaba de abrir la Fiscalía Seccional de Bogotá para determinar si el médico ayudante quirúrgico del Centro Policlínico de Olaya, que viajó a Brasil, no habría cumplido con el aislamiento obligatorio y habría contagiado a otros 4 profesionales de la salud, incluido el fallecido William Gutiérrez, que ejercía como coordinador de la unidad de cuidados intensivos. El viaje y una supuesta reunión social son clave para la investigación. Un médico del Policlínico de Olaya, que prefirió permanecer en el anonimato, defendió las medidas de bioseguridad que este centro médico les ha dado a los médicos para enfrentar la pandemia. La crítica surgió tras la muerte de William Gutiérrez, también médico que no habría sido en función de su ejercicio, sino tras compartir una reunión social con sus compañeros. Tuvieron, digamos, como una reunión chiquita donde repartieron una torta y les estaban dando a otro ayudante quirúrgico. El que llegó a Brasil pues salió positivo para coronavirus y están empezando a salir positivos también los otros ayudantes. El médico que habría contagiado a los otros 4 profesionales es ayudante quirúrgico que viajó la primera semana de marzo a Brasil, primer país latinoamericano en reportar positivo a coronavirus el 26 de febrero de este año. Al momento de la llegada del médico, según el testimonio del otro galeno, este era el comportamiento de los profesionales de salud de esa clínica. La gente no se lo estaba tomando tan en serio, seguían de pronto como desayunando juntos en el mismo sitio, no se ponían tapabocas afuera, lavado de manos, digamos, no era tanto como mucha gente, pues, como haciendo o cometiendo el pecado que mucha gente, incluyéndome de pronto a mí, tuvo el principio que fue como no tomarse tan en serio la cosa.
Una de las posibilidades que evalúan las autoridades judiciales y de salud es que el médico que llegó del exterior no habría cumplido la cuarentena obligatoria. El médico que, de confirmarse esta teoría, sería judicializado por violar medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, evalúa junto a su abogada documentos para determinar la traza de tiempo tras su llegada del exterior, que fue en el mes de marzo. La Fiscalía soportará las indagaciones contra estos 4 médicos en la propia investigación de la Clínica y la Secretaría de Salud de Bogotá, que concluyeron preliminarmente que el contagio de COVID-19 en el Centro Policlínico de Olaya no ocurrió por la atención a pacientes portadores del virus y que ocurrió por la falta de reporte del personal en lo solicitado por el Ministerio de Salud en la fase de contención del coronavirus. Y mucha atención, que se acaba de producir otra noticia relacionada también con este mismo tema del COVID-19. La organización Defensa del Paciente acaba de informar a través de su cuenta oficial en Twitter que acaban de ser cerradas las unidades de cuidados intensivos y salas de cirugía del Policlínico del Olaya en Bogotá, luego de confirmarse el contagio de 5 médicos en este centro prestador de salud. Es la información desde el norte de Bogotá. María Camila Orozco, Noticias Caracol. Gracias, María Camila. Y a la grave preocupación del personal médico por la falta de elementos de protección en su trabajo para enfrentar la pandemia del coronavirus, se suma otro dolor de cabeza: la sugerencia de algunos operadores de bajarles sus salarios. ¿Qué están denunciando los médicos, Álvaro Fray Acevedo? Buenas tardes, Catalina. Sí, desde tiempo atrás los médicos vienen denunciando sus malas condiciones laborales, pero ahora una propuesta los toma por sorpresa: la sugerencia de sus empleadores de que se bajen el 10% de sus salarios. Esta es la historia. La alarma se encendió por un comunicado que en días pasados recibió el personal médico de Compensar, una de las cajas de compensación familiar más grande del país y que también presta servicios de salud. El documento, fechado el 7 de marzo, dice lo siguiente: Es por esto que la ley otorga la posibilidad a las partes de revisar el contrato. Ante este tipo de circunstancias, queremos planear en esta nueva etapa una reducción acordada de salario de un 10%, en principio durante el mes de abril, a diciembre de este año o hasta el momento en que la situación actual sea superada. De inmediato, las asociaciones médicas rechazaron esta sugerencia. Aseguran que existen otras opciones distintas a la de disminuir los sueldos a los médicos. Esto teniendo en cuenta que los salarios son muy malos y adicionalmente es una caja de compensación y una EPS de una gran magnitud que puede pedir a las entidades bancarias préstamos para los pagos de sus nóminas y adicionalmente en el futuro volver a reactivar muchos de sus productos, tratando de lograr recuperar toda esta inversión. Pero Compensar publicó otro comunicado fechado el pasado 10 de abril, donde aclaran en su titular que la propuesta es una contribución solidaria y voluntaria, y también aseguran que la decisión individual de no acogerse será respetada. Sin embargo, los médicos dicen que existen otras formas sutiles de bajarle los ingresos a los profesionales. Muchos de los trabajadores en salud han disminuido sus ingresos porque se han priorizado los servicios. Por tanto, no se están haciendo procedimientos menores, cirugías no prioritarias y algunos otros eventos que hacen parte de nuestros salarios. En distintos comunicados, las organizaciones médicas han llamado la atención del presidente Iván Duque sobre las malas condiciones laborales que están enfrentando. Insisten en que no los escuchan y muchos han anunciado plantones y renuncias masivas si no toman sus peticiones en serio. A esto se suma otro problema complejo: la falta de elementos de protección. Ya cuando se aproxima el pico de la pandemia, le cogió la tarde al gobierno y si quisieran conseguirlos de todos modos en el mercado mundial ya escasea. Continúen ustedes con más información en el estudio. Álvaro, gracias. El Ministerio de Salud reveló hoy que las llamadas pruebas rápidas serán aplazadas y solo se realizarán para después de la cuarentena. Rocío Franco, ¿por qué esa decisión del gobierno y qué dicen los epidemiólogos? Pues el Ministerio de Salud lo que aquí considera es que las debe reservar para cuando se termine la cuarentena e identificar a estas personas asintomáticas. Los infectólogos aseguran que esas son pruebas complementarias, pero el personal de la salud asegura que se le deben practicar de inmediato. Ese es el panorama. Las pruebas rápidas para COVID-19 están programadas para usarse luego de la cuarentena, según reveló el Ministerio de Salud. Explicó además que serán destinadas para asintomáticos y sintomáticos leves y sin riesgo, con el fin de establecer si presentaron la enfermedad. Para los infectólogos, tanto las pruebas rápidas como las que se vienen haciendo son complementarias.
Las primeras son pruebas que detectan la presencia del virus mediante la detección del material genético de este virus en el moco de la persona, de lo que llamamos la PCR. Y otras pruebas serológicas que son las que detectan la presencia de anticuerpos, es decir, las defensas que produce el cuerpo cuando se infecta de este virus. Estas pruebas tienen inquietos al personal de salud que reclaman ser examinados a través de este mecanismo. Yo hago un llamado con todo respeto al Estado, al gobierno, al ministro, tanto de salud como de trabajo, a las ARLs, que por favor no nos desamparen, que necesitamos la protección del Estado y que cuando llegue la prueba rápida de COVID-19 seamos los primeros a realizarse en esta prueba, ya que hemos sabido que en los países donde se ha hecho esto, porque nos consideran que somos los primeros en fila de ser portadores del virus. Para el infectólogo Carlos Álvarez, los profesionales de la salud deben ser cobijados con las pruebas. Los profesionales de la salud se pueden hacer las pruebas y hacer un seguimiento para saber si en un momento dado estos profesionales se han infectado o siguen siendo susceptibles al virus, y de esta manera poder saber el verdadero riesgo que pueden tener en este momento de la pandemia. Frente a las pruebas que están retrasadas, el Instituto Nacional señaló: con el apoyo de entidades colaboradoras, en un gran esfuerzo se hizo la puesta al día de las muestras que estaban en cola. Continuamos en procesamiento diario regular. Cada día, las muestras del día anterior. El Instituto Nacional de Salud explica que ya hay 29 laboratorios operando para el proceso de pruebas. Hasta este momento se han hecho 43.053 pruebas según el Instituto Nacional de Salud. Se estarían haciendo 843 por millón de habitantes. Estamos por debajo de El Salvador, que ya hace 1.330 por cada millón, Perú 2.642 por cada millón y hasta Panamá, que ya hace 3.608 pruebas por cada millón. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, aquí tenemos muchísimas más cifras que fueron entregadas por el portal worldmeters.info. El país que más pruebas está haciendo en este momento en el mundo es Estados Unidos, que tiene cerca de 350 millones de habitantes y ha hecho 9.011 pruebas por millón de habitantes para un total de 2.982.685 pruebas. Tiene casi 600.000 contagios y más de 23.000 muertos. España, por su parte, que es otro de los países también muy afectados, va de la siguiente manera: 12.833 pruebas por millón de habitantes para un total de pruebas de 600.000 hasta ahora. Italia, otro también de los países más golpeados por el COVID-19, 17.758 pruebas para un total de 1.073.689. Ahora venimos a nuestro continente y así va la cosa. Ecuador, nuestro vecino, también fue una grave crisis por este tema, 1.392 pruebas por millón de habitantes para un total hasta ahora de 24.553 test. Veamos lo que pasa en México, que tiene hasta el momento solo 290 pruebas por millón de habitantes, es decir, 37.395. Y veamos lo que está pasando en Colombia, ya nos lo decía Rocío, 846 pruebas por millón de habitantes para un total de 43.053 hasta ahora. Estamos mucho mejor que México, haciendo muchas pruebas más, menos pruebas que Ecuador, que es el más afectado, y estamos muy por debajo de los que están librando la pelea más compleja por el COVID-19 en el mundo, donde ya hay cerca de 2 millones de contagios. Pero a esta hora, 1:15 de la tarde, también vamos a hablar de esto. Hemos escuchado hablar sobre el uso del plasma que toman de pacientes que han tenido COVID-19 para usarlo en pacientes que ya están sanos. Para conocer con más detalle esa terapia, saludamos a la doctora Fernanda. Doctora. Hola Catalina, muy buenas tardes. Esto se llama plasma de convaleciente. Existe hace más de un siglo, se ha usado en diferentes epidemias, enfermedades y en este momento se estudia como una posible alternativa de tratamientos para ciertos casos de COVID-19. Hay que dejar muy claro, por favor, que este es un tratamiento experimental. Se están haciendo las pruebas, lo están investigando varios grupos internacionales y nacionales para saber realmente cuál es su eficacia y su seguridad. Les recuerdo, el plasma es la parte de la sangre que tiene agua, proteínas y algo muy importante en este caso, anticuerpos o defensas. Saludo a esta hora al doctor Juan Manuel Anaya, él es docente de medicina, director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad de Rosario y parte de uno de estos equipos que están en el proceso riguroso de investigación. Doctor Anaya, muy buenas tardes y quiero empezar por preguntarle por qué este plasma de personas recuperadas podría llegar en algún momento a ser útil para pacientes con COVID-19.
Bueno, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Como bien lo dijiste, esta es una terapia que no es novedosa. Se basa en el uso de plasma de personas que se han curado y en donde se asume existen anticuerpos que van a proteger contra la infección de manera antiviral y antiinflamatoria, así como otras sustancias como citoquinas antiinflamatorias que servirían para pacientes que todavía están enfermos. Ayudar al enfermo a combatir el virus. Doctora Naya, cuéntenos en qué casos piensan usarla. Bueno, nuestra propuesta es una propuesta de estudio clínico controlado, aleatorizado, es decir, queremos evaluar si realmente el plasma de convalecientes es eficaz y la manera más expedita pero rigurosa que hemos escogido es la de comparar si el plasma de convaleciente agregado a un tratamiento estándar es más eficaz desde el punto de vista científico que el tratamiento estándar por sí solo. Y pensamos que es importante aplicarlo en pacientes que están hospitalizados, es decir, que están graves, pero que no están críticos, es decir, que no han llegado a las unidades de cuidados intensivos. La razón es simple. Cuando existe esta enfermedad COVID-19, se genera una respuesta inflamatoria exagerada por parte del sistema inmune, que es la responsable del daño tisular y de la neumonía tan severa que tienen estos pacientes. Antes de que ese daño tisular exista y que la tormenta de citoquinas haya hecho los estragos que hemos podido estudiar, consideramos que es importante ofrecerle al paciente una alternativa para que pueda responder antes de que esa tormenta de citoquinas y esa respuesta inflamatoria exagerada lo lleve a una fibrosis pulmonar o lo lleve a una neumonía severa y en algunos casos letal. Doctora Naya, este es un proceso muy riguroso. Cuéntenos rápidamente cómo es esa selección de los donantes, la obtención del plasma. Bueno, la plasmaféresis, que es el proceso mediante el cual se obtiene el plasma, es un procedimiento relativamente simple, pero que exige un cierto rigor, tanto en el procedimiento en sí como en la escogencia del donante, porque no todos los individuos tenemos la misma respuesta inmunológica, por lo tanto hay que escoger que el donante en primer lugar no tenga carga viral, ya esté curado del coronavirus. En segundo lugar, esté exento de cualquier otra enfermedad infecciosa. Luego hay que hacer pruebas para diversos agentes infecciosos, pero también hay que estar seguro de que ese plasma de ese donante tenga el suficiente nivel de anticuerpos y que esos anticuerpos tengan la capacidad de ser eficaces contra el coronavirus. Todos esos procesos exigen un rigor metodológico que nosotros estamos adelantando en el laboratorio del ICVIS, en el laboratorio de Genoma CES en Medellín y por supuesto en el laboratorio del CREA en la Universidad del Rosario. Doctora Naya, ¿qué saben de resultados ya de esta terapia a nivel internacional? Bueno, pues durante el tiempo que estuvimos realizando la estructuración del proyecto, aparecieron un sinnúmero de proyectos, tanto a nivel internacional como en Estados Unidos, en España, en Francia, en América Latina, para usar el plasma en pacientes críticos. Nosotros pensamos que lo debemos usar mucho antes y en segundo lugar de forma abierta, es decir, sin ningún tipo de control. Y desafortunadamente la realidad es que tenemos mucho más esperanza que evidencia. Hemos considerado dentro del grupo de investigación que mencioné poder evaluar si realmente el plasma es eficaz, porque hasta la fecha lo que tenemos es cada vez más casos, reporte de casos, algunos en donde los pacientes se han beneficiado, en otros en donde el plasma no ha servido para absolutamente nada, y antes de nosotros proponer que sea una terapia instaurada de manera nacional e institucional, queremos estar seguros, número uno, de que se puede hacer en buenas condiciones, y tercero, que es lo más importante, que es realmente eficaz. Hay desafortunadamente mucha esperanza, como dije, pero poca evidencia, y esa evidencia nosotros la podemos construir en Colombia.
Doctora Naya, muchísimas gracias y estaremos muy atentos al desarrollo y a los resultados de su investigación. Vuelvo y les repito, esta, como todas las demás terapias, es un tratamiento en investigación. Antes de generalizar su uso es necesario confirmar que sea efectivo, que sea seguro. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, que no vaya a resultar peor el remedio que la enfermedad. Además, sería un tratamiento de uso por médicos en hospitales, para casos específicos, con plasma seleccionado que cumpla con los requisitos, no es cualquier plasma. Y no es que uno vaya a alguna parte a comprarlo o a mandárselo a inyectar. Cuidado, por favor. Nos vemos más adelante. ¿Qué enseñanza positiva le ha dejado la situación por el COVID-19? Cuéntenos en @noticiascaracol. 1:23, hacemos una pausa. Cuando regresemos a Noticias Caracol, Primeras Noticias, tendremos esto. 1:31 de la tarde, tuvimos que cambiar de lugar y siempre trabajando y haciendo lo posible por llevarles a ustedes la mejor información. También las ventajas del teletrabajo son esas, ¿no? Que puede uno organizarse. Así que bueno, seguimos con la información. Daniela Morales nos tiene el siguiente reportaje sobre el caso de las peluquerías en Bogotá específicamente, pero es una situación que están viviendo muchos otros en otras regiones del país. Son incluso personas que pasaron de tener mensualidades altas a no ganarse un peso y por supuesto no poder pagarle a sus empleados, porque ¿quién está yendo a una peluquería por estos días? Daniela Morales, ¿qué fue lo que encontró? Hola Vanessa, buenas tardes. Mire, es la historia de los propietarios, pero también de los trabajadores que se dedican a esto, a todo el tema de belleza, y que después de casi un mes y medio no han podido retomar sus trabajos. Pues bien, ellos dicen que pasaron a tener 0 ingresos. ¿Y cuál es la mayor preocupación en este momento? Es no poder volver a abrir sus peluquerías e incluso quedar en quiebra. Hace un mes la peluquería de Tito Osorio abría sus puertas a las 6 de la mañana. Hoy no solo ha dejado de recibir a sus clientes, sino que además ha dejado de recibir los ingresos con los que él y su familia subsisten. En este momento, pues mi situación es 0 producción. O sea, en este momento, como dicen, como pueden ver, el negocio lleva un mes completamente cerrado. En ese momento estamos viviendo desde nuestros ahorros. A cabalidad cumple la cuarentena e instrucciones del gobierno, pero a medida que pasan los días la preocupación aumenta. Por ejemplo, hay un soporte, hay una base para este mes que está pasando. Entonces el próximo mes no sé qué irá a pasar porque ya los recursos se agotaron. La preocupación mayor de los propietarios de las peluquerías no solo son las pérdidas que se han generado en este momento, sino llegar a un punto de quiebra. Nos ha tocado cerrar, ha sido un momento bastante difícil para todos mis muchachos porque aproximadamente acá tenemos unos 18, entonces estas personas, la mayoría son extranjeras. Entonces esto ha sido muy complicado porque a mí personalmente me ha tocado ayudarlos y apadrinarlos mucho con mercados, con algo de dinero. Ella es Angie Villegas, especialista en uñas. Trabaja independiente, vive del ingreso diario y aunque en este momento aún tiene algunos ahorros, ya el dinero empieza a escasear. Yo vivo del día a día porque soy manicurista independiente, entonces se me dificulta hoy en día en esta cuarentena lo que es la parte del alimento, lo que es arriendo, lo que son servicios, impuestos. De ella depende el ingreso y manutención de sus papás, por eso se une al llamado de este gremio para obtener atención del gobierno. Vivimos el diario de lo que hagamos diariamente, entonces no dependemos de ningún ente gubernamental ni ninguna institución, de nada, o sea, solo lo que damos. Las pérdidas para los propietarios de estos centros de belleza son millonarias. Pues bien, estos estilistas y propietarios de peluquerías le piden al gobierno que sean incluidos dentro de los gremios que en este momento reciben atención y ayuda, pues aseguran que no solamente en este momento pues pierden ingresos para ellos, sino también para sus trabajadores, como lo escuchábamos, pues que también han tenido que apadrinar. Es la información desde el norte de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol. Gracias, Daniela. Y durante esta coyuntura, pequeños emprendedores, artistas, reposteros y hasta personal de restaurantes se han tenido que reinventar y crear estrategias para seguir adelante. Aquí les contamos algunos casos. 3 semanas que... Tania Paredes siempre ha sido aficionada a la culinaria y hace 8 años inició su proyecto familiar de realizar ponqués para amenizar fiestas. Ahora, al no poder hacerlos, la situación es otra. Hace como unas 3 semanas que se cayó todo el negocio, la gente dejó de
de celebrar pues en fiestas grandes. Así las cosas, ideó una nueva forma de seguir endulzando momentos con nuevos productos y a través de redes sociales. Repostería Malabar es la cuenta en Instagram en donde ella atiende a sus clientes. Pues me puse a pensar qué podíamos hacer para acercar a la gente en esta época que todos están deseando unirse y celebrar en familia. Y pues creamos 3 productos. Así como Tania, Joaquín Cardona también decidió adaptarse a la coyuntura. Él es cantante de boleros y música de antaño, pero sus conciertos ya no son en tarimas y con público, ahora mediante la plataforma de videollamadas Zoom. Extrañeza sí he tenido mucha nostalgia. Que mi público no participe conmigo, no esté conmigo en vivo y en directo, porque una cosa son los medios y otra cosa es poder participar directamente con todos ustedes. Para todos los gustos también hay música. Elton Jiménez es cantante de vallenato y ahora sus parrandas son por Zoom. Tenemos que buscar alternativas para seguir sobreviviendo en estos momentos. Entonces busqué de las plataformas y allí pues le brindé mi trabajo a las personas para que puedan contactarme. Son varias las maneras de seguir pasando momentos agradables en medio de las complicaciones, y estas 3 personas, desde sus oficios y pasiones, son la muestra de que sí se puede aprovechar el ingenio. 1:36 de la tarde. En el mes de marzo, las familias colombianas consumieron más que en el mismo mes del año anterior en comparación, pero por supuesto en unos rubros específicos. Hablamos con algunos expertos para tratar de entender cómo están los hogares colombianos manejando sus finanzas y sus necesidades. Contrario a lo que muchos esperaban, el gasto de los hogares en Colombia durante el mes de marzo aumentó 11,1% en precios y 7,1% en volumen, si se le compara con marzo del año pasado. Según las mediciones de la firma Radar, entre los motivos que explican eso están las provisiones y compras anticipadas con motivo de la emergencia nacional del COVID-19. Crecimos nuestros gastos en elementos de salud, elementos de alimentos y aseo del hogar y aseo personal. Redujimos nuestro gasto de manera muy importante en entretenimiento y en ropa en más de un 50%. Este ajuste que estamos haciendo a los hogares tiene que ver con que nos quedamos en la casa y que nos estamos preparando para un mes de abril donde vamos a gastar mucho menos. Otra empresa especializada en estudios de mercado advirtió que durante estos días de confinamiento el consumo habitual de los servicios públicos se incrementará. A la vez consultaron sobre el manejo de las finanzas en el hogar. Les preguntamos si tienen algún plan de contingencia, algún plan B para esta situación. 79% nos afirma que no. Y los que sí tienen un plan B, en primer lugar, es hacer uso de sus ahorros, hacer uso del teletrabajo y reducir gastos. Elaborar un presupuesto con proyección de los siguientes 2 meses y guardar los ahorros son algunas de las recomendaciones para tener en cuenta durante esta época de cuarentena. Tu presupuesto personal es muy importante que revises cómo puedes ahorrar en tu casa, no solamente dinero, sino también el agua, la energía, la alimentación. Es muy importante que tengamos austeridad y tranquilidad en este momento de crisis. Señalan los expertos en finanzas personales que endeudarse más en esta época de crisis sanitaria y de cuarentena nacional no es recomendable, así que piénselo bien antes de adquirir una nueva obligación. Cientos de miles de empresas y de personas naturales podrán desde hoy pedirle a la DIAN que les haga la devolución de saldos que tienen a su favor por cuenta de los impuestos pagados en años anteriores. Sol Suárez, ¿cómo va a ser este proceso? Le asegura que es un trámite muy sencillo. Lo importante es que usted se acerque a una de las principales páginas de la seccional de la DIAN que a usted le corresponda, y si usted es una persona natural que tiene pues saldos a favor con la DIAN, o si usted es un empresario que tiene algún tipo de comercio o negocio, pues sencillamente entra, llena un formulario y empieza a adjuntar todos los documentos que ese mismo formulario pues le indique. A partir de ese momento envía el correo y después 15 días hábiles pues ya el gobierno nacional tendría que darle a usted una respuesta y la devolución de su dinero. En el siguiente informe les cuento los detalles y las excepciones.
Si usted cada año paga impuesto de renta o es responsable de pagar IVA por su empresa o negocio y actualmente tiene en la DIAN saldos a favor, el gobierno le permite desde hoy mismo hacer un trámite sencillo vía internet para que la DIAN le devuelva ese dinero en un término máximo de 15 días hábiles. La idea de esta medida es generar liquidez y flujo de caja a las compañías y a las personas naturales que lo necesiten en esta coyuntura. Es un procedimiento abreviado, un procedimiento muy rápido, muy sencillo, que se puede hacer de forma virtual a través del internet, que a diferencia del procedimiento anterior no tiene requisitos engorrosos como lo era el anexo de costos, gastos y deducciones, en donde tocaba relacionar cada uno de los pagos que hizo la empresa y en donde la empresa muchas veces se demoraba 1 mes, 2 meses preparando esta información. En ese orden de ideas, de manera muy sencilla, usted ingresa a la página de la seccional de la DIAN que le corresponda, llena el formulario 010 que encuentra en esa página y adjunta los formatos dependiendo de la solicitud que quiera hacer, es decir, devolución de saldos a favor por IVA o por renta. Las que sean de riesgo alto tienen que saber que la DIAN, de todos modos, eventualmente, si son una compañía que tiene sustancia económica, una compañía que tiene una razonabilidad para poder estar solicitando ese saldo a favor, le vamos a devolver el dinero, pero tendrá una nota y un mensaje para el área de fiscalización para que cuando superemos esta emergencia sanitaria se haga la auditoría, pero no previamente a la devolución, sino posterior a la devolución. Con esta medida se espera que en esta coyuntura la DIAN pueda devolver cerca de 2 billones de pesos para beneficiar a 300.000 empresas en el país y a más de 1 millón de personas naturales que gozan de esos saldos a su favor. El director de la DIAN también hace un llamado a todos los colombianos y asegura que si usted en estos momentos sigue generando o recibiendo ingresos y puede pagar los impuestos de manera oportuna, por favor lo haga. Esto también ayudaría al sistema como tal fiscal del país. Y para las personas que no pueden pagar, por ejemplo, el impuesto de renta, el director de la DIAN asegura que es necesario que usted se acerque a hacer la declaración de renta, por supuesto, de manera virtual. Y si usted tiene problemas con los pagos, entonces estos pagos, después de algún tipo de socialización con la entidad, podría terminar diferiendo ese pago, ese impuesto en 12 meses adicionales pues en este año. Desde el norte de Bogotá, soy Sol Jaramillo, Noticias Caracol. Gracias, Sol. El enfrentamiento entre el alcalde de Cartagena y los miembros del Consejo dejó al descubierto una rencilla que comenzó incluso antes de las elecciones. Pero ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por qué esa relación tan tensa? Carlos Cataño Guarán nos cuenta. Vanessa, esas desavenencias comenzaron hace más de 20 años cuando William Dow se convirtió en activista político, en activista anticorrupción y comenzó a liderar un movimiento desde el cual cuestionaba a la clase política en el sentido de que eran responsables de los rezagos sociales que sufre la ciudad. Estos se radicalizaron durante la etapa pre- y postelectoral y terminaron con estos escandalosos episodios que ya conocemos. Los cuestionamientos iracundos contra la clase política son una constante en la vida de William Dow. Primero como veedor anticorrupción y ahora como alcalde. Un hospital tener su bandera para 50.000 personas. Y miren qué es esta mierda, miren esa vaina. Por Dios, corruptos malandrines del carajo. Por eso no extraña la reciente discrepancia con algunos concejales durante una sesión virtual en la que se cruzaron términos insultantes. Ustedes son unos chubanes y un pulpo. El alcalde ha reiterado su negativa a beneficiar a los cabildantes con contratos o participación burocrática, como supuestamente se hacía en anteriores administraciones. El concejal conservador Rodrigo Reyes le pidió al burgomaestre personalizar sus acusaciones para no afectar al resto de la corporación. Apoyarlo. Y si tiene alguna denuncia de concejales que han ido a su despacho a solicitarle prebendas, está en todo su derecho a hacer las respectivas denuncias. Después del altercado, el alcalde moderó el lenguaje, pero no el tono de sus señalamientos contra el consejo como ente coadministrador. ¿Quién carajo son ellos? Ellos son corresponsables, copartícipes de toda la pobreza que existe en Cartagena, la desigualdad, toda la miseria. Anoche un sector de Cartagena ejecutó un cacerolazo en respaldo al alcalde Dow. De parte del alcalde le quedaron un poquitico mal las palabras que utilizó, pero sí debería decirle las verdades en su cara a los concejales. Realmente la comunidad cartagenera está cansada de tanta corrupción, de tanta delincuencia, de tanta mala administración.
En su mayoría, los concejales mantienen un moderado silencio en torno a las más recientes descalificaciones. Y en tiempos de política y en tiempos de crisis, definitivamente la prudencia y la diplomacia son los mejores consejeros. En buenos términos, en paz, se arreglan las cosas y justamente eso es lo que está necesitando Cartagena, soluciones inmediatas a sus urgentes necesidades. Por lo tanto, es toda la información desde Cartagena. Carlos Cataño Iguarán, Noticias Caracol. 1:45 de la tarde, hora de saber lo que sucede en el mundo con el COVID-19. Como si el azote de la pandemia fuera poco, Estados Unidos padece una lucha de poderes entre el presidente Donald Trump y los gobernadores, sobre todo los demócratas, sobre quién tiene la competencia de mantener o levantar el aislamiento social. Vamos en directo a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿cómo están hoy la tormenta sanitaria y la política? Margarita, la postura de hoy del presidente Donald Trump contradice la de hace unos días. Cuando se le preguntaba por qué no ordenaba una cuarentena en todo el país, sostenía que respetaba la independencia de los distintos estados en el marco del sistema federal que hay aquí en Estados Unidos. Pues ahora, cuando estos estados quieren adelantar su propio plan de reactivación económica, Trump señala que no es lo que ellos quieran, sino lo que él diga. Cuando alguien es el presidente de los Estados Unidos, la autoridad es total. Y esa es la forma como tiene que ser. Y los gobernadores saben eso. El alarde de competencias de Donald Trump es su argumento para darle un jalón de orejas a dos grupos de gobernadores que buscan establecer un plan de reactivación económica en sus estados, al margen de sus directrices. Ellos no pueden hacer nada sin la aprobación del presidente de Estados Unidos. Un bloque es en la costa oeste, con California, Oregon y Washington. El otro en la costa este, con Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Rhode Island, Pensilvania, Massachusetts y liderados por Nueva York. La posición del presidente es simplemente absurda. Esa no es la ley, no es la Constitución. Nosotros no tenemos un rey, tenemos un presidente. Pero la controversia tiene más de fondo. Los gobernadores se adelantaron a la conformación esta tarde de un grupo especial de la Casa Blanca encargado de delimitar el plan de reactivación en aquellas zonas que no se han visto tan afectadas por el virus, tentativamente para el 1 de mayo. Pese a las conversaciones de reapertura en estados como Nueva York, la tasa de muertes ayer registró nuevamente un incremento de 778 personas. Este sigue siendo el estado más afectado, con más de 200.000 casos, seguido de Nueva Jersey, con más de 60.000. Más abajo le siguen otros estados con más de 20.000 casos. Ya son más de 590.000 casos de COVID-19 aquí en Estados Unidos y alrededor de 24.000 muertes. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, y entre tanto hay angustia entre los familiares de colombianos que viven en Nueva York y sus alrededores debido al imparable aumento de víctimas mortales y contagiados con el COVID-19. Celia Mendoza, de La Voz de América, habló con una familia de compatriotas afectados por el nuevo coronavirus. Su historia nos recuerda que muchos de los enfermos se recuperan. Con flemas... A sus 55 años, el colombiano Jonber Guzmán, de Rovira, Tolima, nunca se imaginó que podría ser víctima del coronavirus. Yo me enfermé el jueves 26 de marzo. Estaba trabajando en la empresa y por la tarde comencé a sentirme mal. Sí, a sentir algo de fiebre y como cansancio, mal. Guzmán, junto a su hija de 21 años, trabaja en una bodega de Amazon en Staten Island, Nueva York, donde viven desde octubre, cuando empezó a laborar allí. En ese condado fue donde logró que se le realizara la prueba que dio positivo por COVID-19. En esos días que yo estaba, había como mucha libertad para transitar en la empresa y era como muy fácil para uno contagiarse. Pues yo no pensé que a mí me fuera a pasar, pero me pasó y me dio bastante duro. Enterarse del diagnóstico de su esposo fue difícil, explicó Liliana Liscano desde Armenia, Colombia, a La Voz de América por videollamada. Sin embargo, agregó que lo más duro fue saber que su hija también tenía coronavirus. Como mamá más duro porque, pues claro, es mi niña y mi niña adorada. Y yo decía, no, Dios mío, pero yo no le demostraba nada, ninguno de los dos, yo siempre les daba el ánimo. Este apoyo se da a kilómetros de distancia, pero según esta familia, es parte de la medicina necesaria para combatir esta enfermedad, para la que Jonber tomó acetaminofén, té caliente y vaporizaciones de canela, eucalipto y jengibre.
Hay que ser muy puntuales en la medicina, ¿no? Hace uno tomando la medicina porque la fiebre se trata de pasar de 40, 41 grados. Su esposa monitoreó sus síntomas con la impotencia de no haber podido viajar y mientras sigue la cuarentena impuesta en Colombia. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Noticias Caracol. Y vamos a Europa porque Austria reabrió sus comercios y se sumó a las naciones que empiezan a flexibilizar las medidas de aislamiento, como España. Suecia, por su parte, que no ordenó cuarentena, ve aumentar los contagios, mientras apela a la responsabilidad ciudadana. No hay consenso en el viejo continente sobre la estrategia. España superó este martes los 18.000 muertos por COVID-19. El balance de muertos en las últimas horas muestra un ligero aumento con respecto a este lunes, con 567. Mañana se cumple un mes desde que el gobierno adoptó la decisión del decreto de alarma. Con estos datos de hoy y los que hemos venido viendo en los últimos días, podemos confirmar que estamos doblando la curva. Insisto, estamos doblando la curva. Estos datos se conocen un día después de que algunos sectores de la economía española, particularmente la construcción y la industria, volvieran al trabajo, ante lo que las autoridades están repartiendo miles de mascarillas en el transporte público para evitar un repunte de los contagios. Austria, de los primeros países de la Unión Europea que ordenó a sus habitantes permanecer en casa, autorizó la reapertura de pequeños comercios no alimentarios, aprovechando una ralentización de la epidemia. El horario de apertura de las tiendas se ha ampliado ahora y no hay necesidad de ir de compras el primer día. Todos los que esperan hasta el miércoles o jueves están contribuyendo a evitar una sobrecarga. Escuelas, cafés y restaurantes siguen cerrados hasta mediados de mayo por lo menos. En Suecia, que ya alcanzó los 1.000 muertos, la tradición de autonomía de las agencias públicas y de que sean los expertos quienes tracen la estrategia general ha hecho que este país haya introducido de forma progresiva y más lenta algunas restricciones, si bien mantiene abiertos escuelas, bares y restaurantes. Nuestra estrategia para minimizar el movimiento en la sociedad también ha funcionado bastante bien. Podemos medir los datos sobre los movimientos de personas de los proveedores de teléfonos móviles y se han reducido a un 10% de los movimientos en años anteriores. La política del país ha sido criticada por expertos de todo el mundo, pero las autoridades han defendido la medida. Han prohibido las reuniones de más de 50 personas y visitar hogares de ancianos, que han sido los más afectados por la pandemia, a ser el foco de las mayores muertes del país. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Es la 1:52. Hoy el turno fue para las mujeres en el segundo día de pico y género decretado por la alcaldía de Bogotá. Viviana Villate, ¿cómo transcurrió la jornada? Buenas tardes, Catalina. Pues desde las 7 de la mañana y hasta esta hora persisten las filas. Cientos de mujeres han venido aquí a la localidad de Suba a hacer sus mercados, a hacer sus diligencias bancarias y otras actividades de extrema necesidad. Sin embargo, con muchas de ellas que hablamos, consideran que esta medida no ha sido del todo efectiva. Vean los detalles en el siguiente informe. Decenas de mujeres de todas las edades salieron a las calles a hacer sus diligencias bancarias, mercado y servicios notariales. Sin embargo, aunque el llamado es a permanecer en casa, las filas de gente en la localidad de Suba le dieron la vuelta a los centros comerciales. Hasta el otro extremo está la fila, no, terrible. Mañana me va a tocar madrugar a las 5 de la mañana. Mañana no puede salir. Ay, no, no sé entonces qué voy a hacer. Pues ahorita iba a sacar un dinero en la vivienda, pero hay como 200 mujeres y pregunté, también tengo otra opción para el Scotiabank y también hay como 200 mujeres, entonces no sé qué hacer, voy a ir hasta el otro supermercado a ver qué puedo hacer porque estoy mal con los pagos. Adalgisa es pensionada, ningún familiar pudo reclamarle su dinero y desde las 7 de la mañana ha estado haciendo fila. Muy grave. Gravísima porque uno no puede, tiene que hacer esa fila. Desde allá de la otra portería venimos haciendo fila y antes que una señora me dio ese puesto, si no allá venía en la cola. Sin embargo, también nos encontramos con algunos hombres que dicen estar dentro de las 34 excepciones. Soy domiciliario, estoy haciendo una vuelta para la empresa, por eso estoy acá, si no estuviera acá. Las autoridades realizaron los controles correspondientes en la zona y más de uno resultó multado. Hemos observado un gran cumplimiento por parte de las mujeres el día de ayer, pero los hombres no estamos dando ejemplo.
En lo que va corrido de la mañana, hasta las 11 de la mañana, llevan 210 comparendos a hombres. Por su parte, algunas mujeres no creen que la medida esté funcionando del todo. No, pues si nada, es como más grandes las filas. Sí. O sea, ¿no crees que no, pues aquí en Suba no sé si en otros sectores sí, pero mira, en Colombia estamos hablando como de unas 100 personas, y desde las 6 de la mañana creo que están haciendo fila. La mayoría venía por alguna diligencia bancaria, sin embargo aseguran que en la zona los demás bancos no están operando y que muchas mujeres se quedarán sin hacer sus trámites porque los horarios de atención van solo hasta la 1 de la tarde. Pues la Secretaría de Gobierno le hizo un llamado a todos los hombres a que permanezcan en casa. El día de ayer habían sido 104 mujeres multadas, mientras que hoy a corte de las 11 de la mañana ya van 210 hombres multados. Es la información desde el noroccidente de Bogotá. Viviana Villate, Noticias Caracol. Viviana, gracias. Y a la 1:55, noticias de las regiones. En Cali, las autoridades comenzaron a implementar una estrategia especial para evitar la violencia intrafamiliar durante este periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Esto ante el incremento de casos de maltrato, principalmente en las mujeres. Procedemos, ¿cuántos casos se han registrado hasta el momento y en qué consiste esta estrategia? Mire, durante este aislamiento preventivo obligatorio se han registrado 430 denuncias de violencia intrafamiliar. La estrategia que usted menciona se llama Patrulla en Casa y consiste en un acompañamiento constante de la policía, pero desde el hogar, de manera virtual, y dependiendo de la gravedad o el nivel de riesgo se establece una hoja de ruta. Conocemos la historia de una de las víctimas y quien además es miembro del personal de salud. En el siguiente informe se los cuento. Esta mujer de 24 años y enfermera de profesión asegura que cumplir con el aislamiento obligatorio se convirtió en una tortura, pues a pesar de que puede salir al ser miembro del personal de salud, su pareja sí debe permanecer en la vivienda y ese fue el gran problema. Antes no, solamente eran discusiones verbales. Ya ahorita por lo de la cuarentena, que ya estaba más en casa y pues como más estresado o algo así, fue que ya sucedió la agresión física. Es por eso que su caso fue catalogado como de alto riesgo por la policía. Ellos me asesoraron para hacer una denuncia por medio de la fiscalía virtual, y desde ahí ellos me han estado acompañando para ir a la EPS. Además, le prestaron un acompañamiento para trasladarse a vivir a un lugar donde se sintiera segura y ahora hace parte de las víctimas de maltrato intrafamiliar que atiende la estrategia Patrulla en Casa. También garantizar los derechos a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia y que cuentan actualmente con una medida de protección, a quienes se les realiza llamadas telefónicas y videollamadas. Hay una articulación muy estrecha con la Fiscalía, teniendo en cuenta que cuando se trata de violencia contra la mujer, durante lo que va corrido del año se han presentado 31 homicidios y 11 de estos han estado relacionados con feminicidios. Y es que según la Policía Metropolitana de Cali, en lo ocurrido de este año se han registrado 1.197 denuncias por violencia intrafamiliar en la ciudad. 430 de los casos han ocurrido durante el aislamiento obligatorio y la mayoría de las víctimas son mujeres. Han dicho las autoridades que durante las primeras horas de haberse implementado esta estrategia ha arrojado resultados positivos y señalaron que en los puntos de la ciudad donde más se reciben denuncias por violencia intrafamiliar es en el oriente de la ciudad, en las zonas de ladera, como en la zona del distrito de Agua Blanca. Información desde Cali, Rosy Lemos, Noticias Caracol. Rosy, gracias. Y cuando regresemos en Noticias Caracol, les mostraremos el interior de esta clínica inaugurada en Bogotá en plena emergencia por el coronavirus. Es una de las más modernas del país. Atención, que acaban de levantar el pico y cédula en Corabastos luego de los problemas que se generaron en la mañana de hoy. José Miguel Polanco, ¿qué está pasando en la central mayorista de Bogotá? Mire, Catalina, ante la caótica jornada que tuvo durante el transcurso de esta mañana la central más importante de abastos del país, hace pocos minutos el gerente general Mauricio Parra confirmó que se levanta la restricción de pico y cédula. Esto se dio porque durante el transcurso de esta mañana hubo un choque de medidas. ¿Qué quiere decir esto? Empezó a regir esta semana el pico y género, que hoy solo tenía autorización para movilizarse las mujeres. Centenares de ellas llegaron hasta este lugar, madrugaron a hacer sus mercados muy juiciosas. Pero ¿qué sucedió? Al momento de ingresar, la gran mayoría de ellas tenían su número de cédula terminada en par. Hoy
hasta hace pocos minutos regía el pico y cédula. ¿Eso qué quería decir? Que solo podían ingresar el día de hoy las mujeres que tenían el número impar. Ustedes ven las imágenes, el lado del número 1, esta es la entrada principal, ahí se encontraba el cartel donde se daba a conocer esta restricción. Pero entonces confirmamos y le damos este parte de tranquilidad a los bogotanos. A partir de mañana no regirá el pico y cédula. Mañana el pico y género le aplica a las mujeres, es decir, los hombres tendrán derecho a venir a abastecer a sus familias y mañana no se le pedirá el documento y podrá entrar libremente. Mira, hace pocos minutos la Secretaría de Gobierno nos confirmó que a la fecha, a la hora, se han impuesto aproximadamente 200 comparendos a hombres que no acataron esta normatividad, a diferencia que el día de ayer solo se aplicaron en todo el día 104 a mujeres. José Miguel Polanco, Noticias Caracol. José, gracias. Reiterar, lo de estar en casa es en serio, hay que quedarse en casa. El coronavirus nos ha llenado de noticias muy preocupantes, muy tristes, pero también de otras como esta, que me da mucho gusto contarles a ustedes. El oftalmólogo barranquillero Luis Escaf, que es uno de los más reconocidos en el país, después de una batalla de 18 días, logró ganarle al COVID-19. Él agradeció a Noticias Caracol y envió mensajes de solidaridad. ¿Qué más dijo Carlos Doncel, el oftalmólogo? Vanessa, muy agradecido no solo el doctor Escaf, sino también su familia, con todas las atenciones que tuvieron en la clínica desde el día 25 de abril, cuando fue hospitalizado el 25 de marzo en esta clínica. La familia ha destacado esa fuerza en la lucha del doctor Escaf y la sonrisa que siempre lo ha caracterizado y que sin duda lo ayudó para ganarle esta dura batalla al COVID-19. Después de 14 días de estar en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica, el doctor Escaf está en casa. El conocido oftalmólogo de Barranquilla no pierde de vista los recuerdos que tiene de la lucha que libró para ganarle al coronavirus. Es una experiencia no muy buena, porque nadie quiere estar enfermo, pero entre todo lo malo tengo que destacar la atención, cuidados de los de la clínica, porque al principio los exámenes para detectar el virus fueron negativos, entonces los médicos estaban despistados. Sin embargo, los síntomas de la enfermedad aumentaban: congestión pulmonar, dolor de cabeza, fiebre, y por tal motivo yo tomé la decisión de ir a consultar a la clínica. Y ahí inmediatamente me dejaron hospitalizado. ¿Recuerda cuáles fueron sus días más oscuros? Bueno, lo más difícil realmente era en cuidado intensivo, pero uno está dormido, los cuentos se lo echan después, ¿no? Realmente estar intubado, profundizado, uno a pesar de que no siente nada, el cerebro sigue trabajando, se le vienen pesadillas y cosas raras. El oftalmólogo abandonó la clínica en medio de aplausos, alegría que también vive su familia. Es un hombre que estuvo 18 días hospitalizado y sin embargo, la primera vez que pude hablar con él, lo único que tenía eran risas y esas ansias que tenía de salir del hospital y poder ayudarle al mundo por medio de su trabajo. Luis Escaf le ganó la batalla al coronavirus, salió de la clínica victorioso y, como dice su familia, con mucha más fuerza para seguir curando desde la oftalmología. El doctor Escaf tiene un gran compromiso social, sin duda. A través de la Fundación Oftalmológica del Caribe ha operado a más de 200 personas en el año 2019 que sufrían de cataratas y donado muchos pares de gafas para niños de escasos recursos a través de la campaña Dona una Luz. Desde Barranquilla, Carlos Doncel, San Juan, Noticias Caracol.